Bueno, buenas tardes. Gracias a Foro de Foros, a Margarita por esta nueva reunión, a todos vosotros por venir. La verdad que para mí es como un poco una vergüenza estar aquí entre estos dos cerebros, pero pues así me ha tocado. Sí, no porque no tenemos, pero... Así es que bueno, vamos a empezar con vamos a utilizar el libro como excusa, Me imagino que ya todos lo conocéis, es una maravilla de libro, duro de leer, pero hay que leerlo. Y entonces, pues nada, con el libro, con la excusa del libro, pues vamos a hablar del mundo mundial. Y empezamos contigo, Ángel, que eres el autor. Ya sabéis que Ángel es coronel del Ejército del Aire y del Espacio, y se le ocurrió escribir una tesis doctoral sobre la ética de la inteligencia artificial. La ética de la inteligencia artificial, es un poco difícil hablar de ética de la inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial está en la mano de Larry Ellison, de Zuckerberg, de Musk, de Thiel, en fin. Tú decías aquí, mira, en tu página 12, dices... A ver, la página 12, dices: la inteligencia artificial requiere que su evolución esté en manos de humanos con profundos principios éticos y conocimientos técnicos para guiarla con instrucciones claras y supervisar sus resultados a cada paso. ¿Tú crees que esos tipos lo son? No, precisamente el capítulo tercero, están divididos los capítulos alfa, beta, gamma, delta, epsilon como en un mundo feliz, ¿no? Los tipos de ciudadanos, y gamma es el lado oscuro, ¿no? de la inteligencia artificial, el lado oscuro de la sociedad en realidad en la que vivimos, y hago mucho énfasis precisamente pues en el manifiesto de Peter Thiel, en toda esa tecnodictadura que pretenden imponer, pero que es lo que propicia mucho la inteligencia artificial. Uno de los apartados dice: ética para humanos, instrucciones para máquinas. Es decir, no es la ética de la inteligencia artificial, y si me permites, es un poco como lo de la encíclica del Papa, que lo han comparado también mucho con esto, ¿no? No es una encíclica sobre la inteligencia artificial, es una encíclica sobre un mundo en el que la inteligencia artificial tiene influencia. Esto, lo que yo pretendía con la tesis es, y además la tesis es sobre la ética del entorno cognitivo, o sea, de cómo, una parte más humana, ¿no? De cómo la inteligencia artificial influye en cómo, en las emociones. La tesis ha dado origen al libro, me imagino. La tesis fue culpa de Claudio. Fue culpa de Claudio. Yo no había pensado en hacer una tesis. Claudio me dijo: vas a hacer una tesis sobre esto, y yo, como soy muy bien mandado, pues la hice. Bueno, la hicimos a medias, pero tiene un énfasis muy humanista. De hecho, el darle encaje dentro de la ingeniería pues tenía su aquel, porque era muy humanista. Es de cómo la inteligencia artificial nos afecta, y por lo tanto la ética se aplica solamente al uso de la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial en sí misma. El problema que tenemos es que la inteligencia artificial propicia mucho, le da mucho poder al que la controla. Claro. Entonces, claro, cuando tienes un gran poder y no eres el tío de Spiderman que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues te olvidas de la parte de responsabilidad y te quedas con todo el poder, y a lo que da lugar es o a fomentar o potenciar las autocracias, o bien dentro de las democracias ayuda mucho a personalizar el liderazgo, a fomentar, a potenciar los ejecutivos en detrimento de los otros poderes, a cargarse a Montesquieu y la separación de poderes en un momento dado, con lo cual es muy importante, primero, que la inteligencia artificial, la parte tecnológica, se desarrolle desde un aspecto ético, y lo segundo, evitar, y en eso hago también mucho énfasis en el libro, evitar la convivencia o la connivencia entre el que tiene el poder tecnológico y el que tiene el poder político, porque la tendencia natural es a aprovechar los dos ese poder. Y lo estamos viendo ahora muchísimo en otros aspectos geopolíticos, cómo se está
el cierre del estrecho de Hormuz está beneficiando a las petroleras en detrimento de los consumidores. Los aranceles están beneficiando a las empresas en detrimento de los consumidores. Es decir, se está privilegiando mucho a unos colectivos, a unas élites, a unos alfa y alfa plus dentro del mundo feliz, en detrimento de todos los demás. Y eso lo fomenta muchísimo la inteligencia artificial. Sí, de hecho dices que al final que la desigualdad va a ser cada día mayor en todos los aspectos, ¿no? A ver, un mundo feliz es un mundo en el que las desigualdades están marcadas y cada vez estamos viendo que hay mayores desigualdades en el mundo y vamos, viviendo en Qatar, allí es muy evidente, allí hay tres castas sociales, están los cataríes, estamos los expatriados europeos, americanos, australianos y los 3 millones, de los 3 millones y medio, los 3 millones de personas que están cobrando 500 euros al mes, trabajando 6 días a la semana, 12 horas al día. Viviendo en un sitio con 30 personas. Viviendo en una habitación con otras 7 personas y en una casa con 30 personas. Hay una errata en el libro que dice que gana 2.000 euros. No, son 2.000 reales, que son 450 euros aproximadamente. Ahí se ven muchísimo las desigualdades. Y creo que la forma de solucionarlo tiene que ser no cortando por arriba y no cortando los desarrollos de inteligencia artificial, sino utilizándola desde la sociedad civil, desde foros como este, utilizándola para, mediante el esfuerzo personal, ponerlo en común, juntarlo, crear sentido común y crear sociedad civil que eleve, que impulse a la sociedad como tal. ¿No dijo Deng Xiaoping que todos seremos millonarios, solo que unos antes que otros? El problema es que ahora ya no estamos con millonarios contra no millonarios, estamos con muchos órdenes de magnitud de diferencia. ¿Cuándo había habido gente que tuviera billones españoles de patrimonio? ¿Cuándo había habido empresas que costasen? Ahora va a ser el doble del doble del doble, ¿no? Es una cosa de locura. Y sus empresas son empresas tan grandes de capitalización bursátil como como Francia, España y Portugal juntos. Claro, sí, es una locura. Yo luego voy a hacer un trabajo económico en Estados Unidos. El 10%, me sé los números de memoria, el 10% tiene el 69% de la riqueza, el 50% de abajo tiene el 1%, en China es un 68%, solamente es un punto menos, pero el 50% en vez de tener un 1% tiene un 6%, poco más. Y Europa, que somos los campeones de la igualdad, ese 10% tiene el 59%. Así es donde estamos. Que tampoco es para tirar cohetes. Efectivamente. No, pero y si con indicadores que cada vez, con indicadores que aumentan. Claro, efectivamente. Perdona, moderadora. Bueno, ya sabéis que Claudio, además de ser catedrático de la UPM, pues ahora es coordinador de expertos europeos sobre tecnologías digitales en China. Tecnologías digitales quiere decir 5G, pago digital, comercio electrónico, mucho peor que todo eso. Inteligencia artificial, coches, el mundo cuántico, la ciberseguridad, 6G, no 5G, los satélites. ¿Y qué es lo que más nos preocupa a nosotros? ¿Por qué ahora en Europa te ponen aquí a coordinar a esos expertos en que seguimos sin hacer nada? ¿Y vas a coordinarles sobre lo que hacen en China para que aprendamos o al final vamos a hacer algo nosotros? China ha apostado, todos lo sabéis de sobra, China ha apostado por la tecnología y la innovación como la manera de llegar a un liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? Bueno, eso no nos podemos hablar durante mucho tiempo sobre eso, pero es la apuesta de China, lo que quiere decir del partido, y casi yo diría que de Xi Jinping, ¿no? En su visión histórica de la realidad piensa que la tecnología es la clave para crear las industrias del futuro, y esas industrias del futuro es lo que te dan el liderazgo, o la hegemonía, y es lo que piensa que ha sucedido con las potencias occidentales en el pasado y quiere repetir ese camino. Esa es la receta. Entonces, acaba de sacar China el plan quinquenal número 15, que va del 26 al 30, y lo que va a hacer China va a ser acelerar todavía más en ese camino, no menos. Para que se entienda, en Estados Unidos, si uno coge el Producto Interior Bruto, ¿no?,
100 puntos, pues 70-80 son consumo. O sea que, ¿dónde está la actividad económica? En consumo. La gente compra cosas y las consume, ¿no? Y va al cine, cosas así. En Europa, España, puede ser 60-70 puntos. En China son 35. Eso quiere decir que China ha tomado una decisión, que es que las personas vivan peor, porque en ese porcentaje donde están las pensiones o que hay una serie de servicios pues gratuitos, unas transferencias a los hogares, se dice técnicamente, ¿no? Porque prefiere que una gran parte de esa capacidad económica se dedique a la tecnología, a la inversión, a la industria, a la innovación, todo ese conjunto de cosas. Esa es la apuesta. Pero en este nuevo plan las cifras son mayores que en el anterior. O sea, a pesar de que China, siempre explico mucho esto, a pesar de que China frene, incluso hay un cierto frenazo económico, pero su apuesta por la tecnología y la innovación va a ser mayor, no va a ser menor. Entonces su relevancia va a ser más grande. Eso es lo que quiere Europa. Hoy quiere entender qué hace China, tecnológicamente dónde está y cuáles son las políticas que utiliza. China aplica, que los expertos dicen, ¿no?, en inglés un playbook, ¿no?, en español pues un manual, ¿no?, manual de política industrial, y nosotros lo vemos porque ese manual de política industrial son los coches eléctricos, son las baterías, son los paneles solares. Pero ese mismo manual lo va a aplicar cada vez a sectores, lo que China llama las industrias del futuro, con más tecnología. O sea que vamos a tener inteligencia artificial china, ya la tenemos, vamos a tener robótica china, vamos a tener lista larga de cosas, 6G. Entonces, Europa quiere, oye, no me parece mal entender esa combinación de dónde está China en tecnología y qué políticas utiliza. Luego hay una derivada y es si esas políticas que utiliza son compatibles con lo que nosotros pensamos que es razonable hacer y si no son, pues de alguna manera, una competencia injusta. Y ahí estamos, navegando. Y sobre Europa puedo decir muchas más cosas, lo que podemos hacer, lo que no, tal, pero ese es el objetivo de ese trabajo, que es a lo que me dedico, sí. Ángel, bueno, yo siempre he pensado que la guerra es absurda, tal vez porque tenga la formación esa de Sunzer, pero el otro día decía el Economist que la tecnología inteligente está haciendo que la guerra sea una elección absurda, o sea, más absurda todavía de lo que pensamos, o de lo que yo pienso. Sí. A ver. Bueno, lo primero, la tecnología lo que hace es, la inteligencia artificial, más concretamente, lo que hace es facilitar mucho la escalada hacia la guerra. Te justifica de una forma muy fácil la escalada hacia... Pero ¿cómo se entiende cuando los drones, o sea, vemos que la guerra hoy en día es absolutamente inteligencia artificial? ¿Y por qué, si la inteligencia artificial está diciendo que la guerra es absurda, por qué lo utilizamos cada vez más? Si tú le presentas, de hecho se le presentó a 21 modelos de inteligencia artificial, se les presentó con un escenario de conflicto larvado, y 20 de ellos acabaron en una guerra atómica, una guerra nuclear. 20 modelos de inteligencia artificial. Y además acabaron muy rápidamente. Hay dos derivadas, además lo recalco mucho en el libro, del uso de la inteligencia artificial en lo militar. Uno es lo que sería jurídicamente el ius in bello y otro es el ius ad bellum, ¿no? O sea, uno sería en cómo llegamos a la guerra, en cómo nos cambia la narrativa, cómo cambia el relato para que lleguemos a la guerra, y otro es la utilización de la inteligencia artificial en la guerra. O sea, cuando nosotros estábamos en activo no hace muchos años, el ciclo de decisión para atacar media docena de blancos eran 48 horas. Ahora están atacando 1000 blancos al día. Eso era impensable. Con lo cual, ahora mismo, en lo que se convierte la guerra para la inteligencia artificial es una carrera para demostrar las capacidades que tienen los modelos de inteligencia artificial para generar más blanco, para hacer más eficiente el uso del armamento. Eso te presenta unas opciones muy atractivas de acabar con un conflicto por la fuerza en muy poco tiempo, al menos sobre el papel. Entonces, influye de dos maneras. Primero, alterando el relato y acelerando el ciclo de decisión para llegar a la guerra, y después acelerando mucho la operativa del día a día de la guerra
y haciendo por lo tanto más atractivo el uso de la fuerza. ¿Qué le venden en principio, por lo que nos cuentan, a Donald Trump en la guerra de Irán? Pues que va a ser una operación muy rápida en la cual vamos a ser capaces de identificar todos los blancos interesantes en cuestión de un día y vamos a ser capaces. Peter Thiel Palantir. Claro. Peter Thiel Palantir basado en la nube de Amazon y en la de Microsoft, Claro. y Claude. Claro. Claude de Anthropic, que es muy buena, que está en la presentación de la encíclica del Papa, pero cuyo programa Claude es el que gestiona las bases de datos que están en las nubes de Amazon y de Microsoft, junto con Palantir, efectivamente. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por Tú eres la supuesto. moderadora, pero, o sea, y ligándolo con lo que me preguntabas antes, el origen último de estos conflictos es esa carrera, es una carrera por el liderazgo. Entonces, si la tecnología es el instrumento que te va a permitir llegar al liderazgo, pues es por lo que sucede en este tipo de conflictos más o menos escondidos, a conflictos abiertos y a guerras. Es por esta búsqueda de un predominio que tiene una base de innovaciones tecnológicas. Entonces, De hecho, la campaña de Venezuela, por ejemplo, técnicamente es modélica, es extraordinaria. Y además hay muchísimo uso de tecnología. Claro. Desde un avión español, precisamente el avión que volaba yo, se cegó absolutamente todo el sistema de defensa aérea, utilizando también otros mecanismos tecnológicos. Se aturdió a todos los guardas, a toda la guardia cubana que estaba protegiendo a Maduro. Fue una operación tremendamente limpia en la que no se mató a nadie que no se quisiera matar. Y que duró, nada, cuestión de unas horas, de unos minutos en realidad, desde que están allí. Claro, eso se considera después, a la hora de llegar a Irán, como un modelo que se puede replicar infinitamente. Bueno, mataron a los cubanos porque a lo mejor ya no hacía falta que volvieran a Cuba y tuvieran que defender cuando hay que ir luego después a Cuba, ¿no? Había razones para Había hacerlo. razones para hacerlo. Claudio, dicen que China tiene el ecosistema de inteligencia artificial más dinámico del mundo. ¿Tú qué opinas? Sí, eso es cierto, ¿no? En ese manual de política industrial que hay en China, uno de los ingredientes, se entiende muy fácil comparando con los coches eléctricos, ¿no? ¿Cuántas compañías de coches eléctricos hay en China? Pues unas 150, que hemos visto 10, 15, ¿no? Las que están aterrizando más o menos en España, pero... Mi coche es chino y aquí no existe la compañía. No existe. Por ejemplo, allí Qatar. el coche en Qatar. Que tienen una competencia feroz. Tienen una competencia feroz porque el premio es muy grande, el mercado es enorme y eso ya. Pero también porque se incentiva, ¿no? Forma parte de ese modelo de política industrial el hacer que una forma de generar campeones nacionales es como hay mucha gente que dice que ir a China en términos de empresas es ir al gimnasio, ¿no? Es porque te tienes que poner fuerte porque si no, no sobrevives, ¿no? Pues entonces ese es uno de los elementos y luego todo está muy conectado en China, ¿no? Lo cuento de otra manera. Estuvo Merz, el canciller alemán, estuvo de visita en Shenzhen, hace un poco antes que Sánchez. Sí. Y claro, como a todo el que va a China, le impresionó. Serías ciego si no... Claro. Y más si vas a Shenzhen, es el Shenzhen, hub del hardware, ¿no? lo más. Ahí está DJI, los drones, está originalmente Huawei, ¿no? Ahora está un poco más al norte, ¿no? ZTE. Está ZTE, hardware. Y entonces Merz volvió a Alemania y dijo, he visto el futuro. Pero equivocó el mensaje. Lo que dijo es, tenemos que trabajar más. A ver, por supuesto hay que trabajar más. Pero si vas a competir con China trabajando más, eso significa que en China trabajan 7 días. Significa que no hay sindicatos. Significa que si, oye, el jefe te dice, por el bien de la empresa voy a bajar el salario a la mitad de todo el mundo en los próximos 3 meses, porque si no nos cerramos, la gente dice, pues qué remedio, ¿vale? Y sigue trabajando. Haz eso en Alemania, a ver qué pasa. Sí. Entonces, Y no te digo en Francia. lo que no entendió, creo, en mi opinión,
es la idea de ecosistema. Es decir, que tú en Shenzhen, me lo contaba un amigo, exalumno nuestro, Oscar Ramos, que entre sus muchas cosas llevaba una aceleradora de startups en Shenzhen. Me decía, no, tú sales de la oficina, ¿no?, del garito donde estás montando la empresa y necesitas un conector especial porque, oye, pues quieres hacer no sé qué, un aparato, qué tal. Y entonces, andando a 5 minutos tienes 5 o 6 compañías que te hacen conectores. Pero tú, como quieres un conector raro, con un pin cuadrado y otro redondo que no existe, tú vas y es que... Y el señor te dice, no lo tengo, pero lo tienes mañana, te lo fabrico. Si me compras 100.000, lo tienes hoy. Es esa cuestión, ese es el ecosistema, y eso se está replicando en inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial, perdón, me pongo así un poco, no os confundáis, pero que no es el modelo, eso va, en inglés se dice en un stack, ¿no? Va en una serie de cosas, que empieza, los técnicos dicen el hierro son los chips de NVIDIA, pero el gobierno chino, China está apostando mucho por unos chips alternativos a los de NVIDIA, que son los de Aston, de Huawei, ¿no? Aston, que los fabrica una compañía, una especie de equivalente de TSMC que hay en Shanghai. Y luego sobre eso va un software, y luego sobre eso va otra cosa que junta las piezas en un rack, y luego va el modelo, pero el modelo hay que interaccionar con él, va todo en un conglomerado, y eso es lo que China está apostando, por que haya un stack completo. Y no solamente una pieza, sino que te sumerjas en ese ecosistema. Y no dar mucho la lata, pues muchos expertos dicen que lo que hace que NVIDIA sea líder no son los chips, lo que es la capacidad de computación, ¿no?, de esos semiconductores, sino el software, que se llama CUDA, que es el que hace que puedas interaccionar con ello y manejarlo de una manera que te permita realmente entrenar los modelos y hacer razonamientos sobre ellos. Esa es la ventaja competitiva. Entonces, los chinos, que estudian con mucho cuidado, ¿no?, muy ingeniermente cuáles son las piezas, pues quieren atacar todo el conjunto completo y no solamente, ¿no?, estar pensando que solamente es o el modelo o el chip, ¿no? Hay muchas cosas entre ellas. Me estaba recordando eso, perdona. Esta mañana estábamos hablando de la nube de combate, estábamos hablando... ahora mismo, en realidad, lo que proporciona la inteligencia artificial es la capacidad para organizar el mundo de otra manera, para tener una visión global de todo lo que está pasando y poder tomar decisiones más rápidas y más eficientes. Con lo cual, vuelvo a lo de antes de la encíclica, de esto es un mundo condicionado por la existencia de la inteligencia artificial y por las capacidades que te permite la inteligencia artificial. Y luego no me resisto a hablar de los coches chinos. Mi coche de vez en cuando dice, perdona, no te he escuchado bien. Digo, si no estaba hablando contigo, ¿qué me estás diciendo? Eso es muy chino. Ya que nos ponemos te vamos a hacer el trabajo más difícil del mundo como moderadora, pero ya que ha salido de Europa, también de nuestros defectos europeos, de nuestra a veces falta, ¿no?, de capacidades, se puede encontrar ventajas, ¿no? Y por hacer un poco de propaganda europea y que no sea todo tan depresivo. Ahora en España tenemos un unicornio de inteligencia artificial ya, que se llama, una compañía que se llama Multiverse Computing, Multiverse. Esta compañía lo que hace es una cosa que se llama AI, inteligencia artificial on the edge. On the edge significa que como no hay nube europea y los modelos no pueden estar por ahí y tú tampoco te fías de mandar tus datos, lo que haces es lo contrario. Te bajas el modelo, lo comprimes y los puedes poner a funcionar en tu hardware, en tus servidores locales, con tus datos. Eso es lo que hace esta compañía, que lógicamente pues tiene un interés muy grande porque hay mucha gente que no quiere mandar sus datos a ningún sitio y si alguien te lo pone fácil. Y por eso tiene una valoración que ya está en el rango de los 2.000 millones y probablemente como hay una burbuja en inteligencia artificial se va a ir. Pero bueno, es un ejemplo de cómo de una limitación, con imaginación y con ganas, pues se puede sacar una ventaja. O sea, que no nos deprimamos. ¿Y por qué esa empresa no hace también que tengamos los europeos nuestra propia nube? Fuera de las nubes típicas y tópicas. No, irá. O sea, quiero decir, hay varios proyectos ahora europeos para construir nube. Hubo un proyecto, o sea, es curioso porque hacer la nube es mucho más fácil hacer una nube que almacene datos que montar un avión que vuele. Tenemos Airbus, pero parece que la nube... Había un proyecto europeo que se llamaba Gaia, que era el proyecto de
pero, oye, pues entre todos, ¿no? La mataron y ella sola se murió. Muy complicado porque había muchos intereses ahí. Pero lo que se va a hacer ahora es un concepto que se llama gigafactorías. Entonces son centros de datos, es parecido al Stargate, digamos, pero al estilo europeo. Entonces va a haber como 4, 5, 6, 7 por Europa, uno de ellos en España, que se está en estos días montando, y bueno, pues va a hacer un poco de nube europea, sobre todo pensando en estos modelos de inteligencia artificial. Y mientras tanto tenemos una compañía europea que te ofrece eso y también te lo ofrece en terceros mercados, porque esta compañía dice, mira, africano o latinoamericano o del sudeste asiático, puedes elegir tener un modelo estadounidense, norteamericano y depender de ellos, puedes tener un modelo chino y depender de China, o puedes comprarme un modelo europeo que es para ti, aquí lo tienes, y no tienes dependencia. Que depende de ti mismo. Qué bonito. Bueno, no tienes dependencia, ¿hasta qué punto? Porque es otro tema que ha salido esta mañana. ¿Hasta qué punto en España vamos a instalar, hacer depender nuestras infraestructuras críticas de Francia? Por ejemplo, esta compañía no deja de por ser poner un país, vamos. Un rival de Mistral. O sea que, claro. bueno, aquí no habría una... Luego cuando te remangas y dices, ya, pero ¿y los chips? Ah, no, los chips son de Nvidia. Claro. Pero mientras construimos nuestros propios chips, ¿cuánto le falta a Europa para tener sus propios chips? Pues seamos positivos, 10 años. Entonces tenemos que aguantar, sí, con una Con la sonrisa. fábrica esa de que la TSMC está construyendo en Dresden. Esa es para Europa, en Alemania, y nosotros en España vamos a tener también alguna cosa. Va a estar un poco distribuido, pero la de TSMC en Alemania es una de las piezas clave. Que ya ha empezado a construirse. Sí. A ver, Ángel, tú dices que el 97% de los españoles, entre los que yo me incluyo, no utiliza la inteligencia artificial. Y dices que es porque, en parte, puede ser por pereza. Y dices aquí que, verás, según Eric Fromm, cabe preguntarse si no estaremos creando las condiciones para inducir pereza en toda la especie y si es una creación consciente y con qué fin. Después de delegar el pensamiento en las máquinas, el siguiente paso ha sido delegar también la búsqueda del conocimiento. Lo que antes exigía contrastar, comparar y discernir, ahora se resuelve con una sola consulta. La IA no solo piensa por nosotros, empieza también a decidir qué merece ser pensado. Eso me lleva a mí, y me imagino a un montón de personas, a no utilizar la inteligencia artificial. Tú dices que hay que utilizarla porque se penetra dentro y eso te sirve para analizar más y tal, pero a mí me da miedo que al final dices, pues si esto está muy cómodo, venga, ya está, tiriri, ala, pum, 2 cosas y ya está. Entonces, no piensas al final. Yo creo que la inteligencia artificial piensa por ti y eso me parece un espanto, sobre todo para gente, para periodistas o gente que escribimos, sí. Gente rara por ahí que, no sé. Sí, pero si te dice el guión, pues que es la estructura, que es lo que tienes que poner tú precisamente. ¿Lo tengo que poner yo? Exactamente. Entonces está pervirtiendo tu obra y está pervirtiendo el pensamiento humano y lo que vas a transmitir a otros humanos. Yo lo que digo al respecto es, esto es como Google Maps, que antes nos decía cómo llegar al restaurante y ya nos dice a qué restaurante tenemos que ir y qué tenemos que comer. Claro, eso me parece un espanto. Claro, pero que no es cómodo. O sea, al final... Sí, pero es que entonces, claro, es que es eso, es estar tumbado todo el santo día. Sí, efectivamente, es esa pereza inducida, esa pereza... Es que la diferencia entre la inteligencia artificial y las revoluciones anteriores es que el teléfono ya no nos acordamos de los números de teléfono de nuestra madre, de quien sea, no, porque están en el teléfono y no hace falta. Pero bueno, eso es una cuestión de memoria, es algo mecánico, sí. Al fin y al cabo. El problema es cuando dejamos de ser nosotros los que hacemos las preguntas. Claro. Yo digo que lo inteligente, normalmente cuando estoy dando una charla y no quiero que haya preguntas, digo, señores, dar respuestas las da la inteligencia artificial. Lo inteligente es hacer preguntas.
ahora demuestren su inteligencia y hagan preguntas. Oye, qué bueno es eso. Y normalmente se acaba ahí la sesión, ya nadie quiere, nadie da el paso adelante, ¿no? Pero es que lo inteligente es precisamente plantear las preguntas correctas y saber cuándo plantear las preguntas y saber hasta cuándo plantearlas. Por eso, sí, hay que utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te puede dar muchos datos. Había antes, en Google había un botón que ponía buscar y otro que ponía voy a tener suerte. Y si le dabas a voy a tener suerte, te daba solamente un resultado, ¿no? El primero de los que salían. Bueno, ahora hemos decidido que vamos a tener suerte todos los días. Sí, porque te sale primero Gemini. Y te sale de Gemini que no, y ya está. Y después de leerte eso, dice, ¿para qué me voy a leer todo lo demás? A mí eso me parece una barbaridad. Es una barbaridad. Eso es que es la primera de hecho, vez me da mucha rabia que me sale. Es la primera vez que se está degradando Claro. la capacidad humana. Otra cosa es que me digas, mira, tengo este texto en español, tradúcemelo al inglés. Sí, eso Vale, es muy cómodo, eso muy sí bien. lo hago. No hay problema. Sobre todo si sabes inglés y tienes criterio para ver si lo ha hecho bien Claro. o no lo ha hecho bien. Sí. Vale, eso sí. Ahora, hazme el guión del artículo que tengo que escribir esta semana. Que entonces, ¿para qué vas a escribir? Pues para eso que te lo escriba él. Directamente. Claro, es el siguiente paso. El siguiente paso no es hagas el guión, desarróllame el guión, hazme 3 o 4 ideas, que yo cojo 2 párrafos de aquí. Pero por eso digo que la inteligencia artificial es peligrosa, no porque afecte a las percepciones, no porque te engañe, sino porque afecta a las emociones y sobre todo a la voluntad. Claro, sobre todo a la voluntad, efectivamente, porque al final te vas haciendo cada vez más vago. Yo, por ejemplo, que tardo mucho en hacer los PowerPoint de cuando hago una presentación o una clase o así. Entonces me decía el otro día un amigo, no, pues que díselo a Claude, que te los haga, que Claude los hace estupendamente. Entonces, pues, ¿cómo voy a decirle a Claude que haga? Total, que sí, que no sé qué, total. Le puse a Claude a ver que hiciera el PowerPoint. Me pareció malísimo. Es que además no tenía nada que ver con lo que yo quiero, por más que le había hecho 20 preguntas, le había hecho introducido no sé qué, nada, con lo cual perdí todo un día y al final dije, nunca más voy a utilizar estas cosas, porque tienes que tener tu propio criterio y tu propia forma de entender. No entiendo por qué esa pereza de las jóvenes. Y si fuera muy bueno, sí. No, pero no puede ser, porque no es mi criterio. Claro, por eso digo, aunque sea muy bueno, no es tuyo. Claro. Otra cosa es que te apoyes efectivamente para muchas cosas. La cuestión de la inteligencia artificial no es una cuestión tecnológica, es una cuestión social. Es decir, tenemos preparada nuestra sociedad, los temas educativos, ¿no? Aquí hay unos cuantos, para utilizar la inteligencia artificial, porque el objetivo último de nuestro sistema educativo en nuestras sociedades es el pensamiento crítico, es hacer preguntas. Claro. Si esto en inglés, no sé cómo se dice en castellano, en inglés se dice cognitive offloading, ¿no? Si lo que hacemos es que piensen por nosotros, ¿no? Pues no estamos cumpliendo nuestra función, seremos más manipulables todavía de lo que somos y el resultado será pues lo que medio tenemos ya, populismos, en fin, y quizá tecnobrodes, ¿no? De estos que nos quieren gobernar, ¿no? Eso por un lado, y esto es un peligro cierto, y el libro, y por eso es fantástico, porque está en el centro, ¿no? Del libro. Pero quiero decir una cosa, ¿no? Y como tengo aquí a mi querido Ángel Álvarez, que si no me lo iba a recordar luego, entonces antes de que no lo recuerde, lo digo antes, y nos libra que la inteligencia artificial realmente es mala. Y cuando lo utilizas mucho, te das cuenta que es lo mismo siempre. Es unas estructuras sintácticas que se repiten. Es útil para encontrar un dato que no tienes ganas de buscarlo, como decías con un buscador. Oye, ¿cuál es el porcentaje que tiene 50? Búscame en el Banco Mundial, porque tengo ganas yo de buscar por allí en la base de datos y comprueban 3 veces y luego dame el link para que lo mire yo. Bueno, ok, pues te has librado de un montón de cosas que no tienes tiempo ni ganas. Pero cuando le pides que haga algo, y cuela si no tienes ningún criterio, pero cuando tienes un poco de criterio, esto está escrito que no tiene falta, porque hay una narrativa muy interesada, que es la inteligencia artificial es fantástica inteligencia. A ver, es una estadística sofisticada,
que busca la palabra más probable que sigue a la que has escrito. Y eso de una manera muy sofisticada, mirando para arriba, para adelante, para atrás, pues te hace unas frases que son muy... Pero no hay ninguna comprensión del mundo. Nosotros, cuando tenemos 3 o 4 años, ¿no?, desarrollamos un entendimiento del mundo que la inteligencia artificial carece completamente. Y por lo tanto no entiende el contexto, aunque le tengas que poner mucho contexto para que te responda algo que sea útil. Es útil, es una herramienta tremendamente útil y que en este estadio va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya. Pero hay una distancia enorme. Otra cosa es que no la quieras, ¿no? Te quieras hacer vago. Eso es pero un ¿no es un peligro también para la juventud? No es que sea un peligro para la juventud, es que hay una parte de la juventud que ya está destruida. O sea, que tenemos que operar, y una parte de la senectud, ¿eh? No acuso, pero que ya está destruida. No es que va a pasar. O sea, yo siempre digo lo mismo. Hay que operar en una que ya ha pasado y qué hacemos al respecto, porque hemos educado a muchas personas a una vida muy confortable y la inteligencia artificial pues es un elemento de ese tipo. Pongo un ejemplo que es un poco ridículo, pero tenía que ir a Bilbao a dar una conferencia y fui en coche porque hay mala combinación, no hay alta velocidad con Bilbao, ¿vale? No entremos por qué no la hay. Y dije, hombre, salgo con tiempo, en vez de ir por la autopista, pues como ahí ve un poco más el paro y tal. Y entonces me di cuenta que no tenía un mapa de carreteras actualizado. Y entonces dije, bueno, ningún problema, paro en la primera gasolinera, ¿no? Repsol, ¿no? El mapa, o Cepsa. Y entonces llego a la gasolinera y digo, ¿tiene un mapa de carreteras? Y mira cómo... Y me dice, ¿cuántos años tiene usted? ¿Pero para coches o para caballos? Entonces, Google Maps es un buen ejemplo. Tú le dices a Google Maps que quieres ir a donde sea y te manda siempre, salvo que haya un accidente o un atasco, por el mismo sitio, que es una autopista, que la autopista, pues ¿qué entiendes del mundo? ¿Cómo es? No entiendes nada. No es a veces el mejor sitio, ni el más interesante, ni el más donde hay más cultura, cero. ¿Cuántas personas que tengan 20 años saben manejar un mapa? O entienden que un mapa te da unas ventajas cognitivas, te permite entender mejor el mundo, entender la geografía, porque hay un trozo de Burgos que está en Álava, porque claro, ves que hay unas montañas por allí y anda, es por esto. Eso no está en Google Maps ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, yo es que soy muy radical. A lo mejor hasta prohibiría Google Maps, pero bueno, no... Bueno, yo te diría que el trozo de Burgos es esta en Burgos, lo que pasa es que está rodeado de Álava por todas partes. Al hilo de esto, si me permites, Sí. yo creo que esto viene de hace bastante tiempo, ¿no? Y dedico casi un capítulo entero a escurrir los robots con forma humana, antropomorfizados, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque creo que o sea, estamos por un lado intentando darle una apariencia humana, humanizar a las máquinas, Eso es. y por otro lado estamos mecanizando a los humanos. Lo comentaba ayer, ¿cuántos sois capaces de coger una tabla de Excel de 1000 por 1000 y así intuitivamente saber qué es lo que dice? Yo no. ¿Es un formato amigable o adaptado a los humanos? No, está adaptado a las máquinas. Es que estamos construyendo un mundo, muchas veces, que permite optimizar el funcionamiento de las máquinas en lugar del funcionamiento de los humanos. Y nos estamos adaptando nosotros a las máquinas. Entre otras cosas, hay interés económico detrás. Es el turco mecánico, ¿no? Ponemos a un gran jugador de ajedrez debajo de la mesa para que mueva las fichas y parezca que tenemos un ajedrez muy inteligente. No, en realidad el inteligente es el turco que está jugando partidas y además sin ver y en una mala posición para venderte a ti una máquina que en realidad no sabe hacer tantas cosas como sabe. Los coches de Waymo no son autónomos, los conducen a distancia desde Filipinas. Sí, tiene una cámara. Sí. Tiene una cámara en los coches estos autónomos y lo dicen que es para seguridad. Pero hay un pobre en Bangladesh o en Filipinas asegurándose de que el coche va por... ¿De verdad? Sí.
Eso que no... Pero es que es el mismo turco mecánico de hace 2 siglos que lo estamos trayendo al siglo XXI. Eso, al final, lo que hace es bajar el nivel de las personas, bajar el nivel intelectual, de interés, fomentar la pereza, que es lo que decías, ¿no? Claro, sí, o sea. Y entonces nos empieza a valer cualquier cosa. Y lo que ahora a ti te parece, pues vaya birria de presentación, a alguien que no haya hecho una presentación antes y se fíe directamente de esa, o después de una serie de iteraciones de ver presentaciones de esas, te parezca la presentación normal y te parezca aceptable. Y te parezca incluso que es aceptable tener una novia digital o un novio digital, ¿no? Sí, O sea, un avatar de esos que dices. Bueno, es que lo cito en el libro, tengo un amigo que se echó una novia digital. Se echó una novia digital y entonces se enteró que esa novia tenía 60 millones de novios. Y entonces, en un ataque de cuernos, se cambió de novia digital y se pasó a una que tenía solamente 5 millones de novios, ¿no? Pero claro, ¿sabes? Para que haya 65 millones de personas, que habrá muchas más, que tienen novios, que descargan sus sentimientos, porque es muy curioso, porque lo que me decía es que lo que hacen estos avatares no es satisfacer tu necesidad de cariño, de que te quieran, sino de dar cariño, el querer que me decía, ¿no? Es de expresar, con lo cual te vale con que sea una máquina con tal de que te sonríe y te ponga ojitos después, como el gato botas el gato con botas, ¿no? ¿Puedo decir una cosa sobre esto? Que hay un paper recién publicado en Nature, que es el sitio, ¿no?, de los papers académicos más mejores, que es lo que tú decías, ¿no? Y quiero darle una relevancia a la psicología, ¿no? Creo que cada vez es más importante que entendamos cómo pensamos, porque está muy ligado a hacia dónde se nos quiere llevar. Me explico. Nosotros antropomorfizamos cualquier cosa, ¿vale? Un gato, una inteligencia artificial, ¿no? Y le damos todo tipo, ¿no? Le damos nuestra empatía. Quiere esto, es que está pensando, es que está contento. Una ficha de Lego. Lo que sea, ¿no? Una película. Estamos así. Pero eso tiene un lado muy, muy peligroso que no somos muy conscientes. Una cosa es que la inteligencia artificial nos manipule, ¿no? Y nos lleve, pero si tú te relacionas continuamente con cosas que te escriben en idioma del lenguaje artificial, como tenemos ese mecanismo, ¿no?, de aprendizaje, esa especie de empatía, ¿no?, de ponernos, terminamos pensando como sistema de inteligencia artificial. O sea, es lo contrario. No solamente está pasando en una dirección, pero está pasando en la dirección contraria, y eso está publicado en un artículo. Nos estamos empezando a pensar como modelos de lenguaje grande que son malísimos como instrumentos que tienen unas estructuras, si os fijáis en las estructuras sintácticas, hacerle cualquier pregunta, ¿no? Y, no, explícame cómo no sé qué, y son estructuras muy simples, ¿no? Te dice esto, pero lo otro, no, es así, pero no pierda de vista lo otro, que son como de niños pequeños, porque estadísticamente es la estructura que te sale como más relevante y más representativa, pero ¿dónde están los subjuntivos? Yo siempre digo, ¿dónde están los subjuntivos? Que es una cosa muy, muy de la cultura española y muy sutil, ¿no? Eso ahí no está, porque estadísticamente es muy complicado de manejar. Entonces nos estamos estupidificando porque queremos aprender, y lo que tenemos como imagen es algo que es... eso es como... No sé, eso es un ejemplo que se pone muchas veces. Tú juegas al tenis, ahora que está de moda con Roland Garros, tú juegas al tenis con alguien mejor y mejoras. Juegas con alguien peor y empeoras. ¿Es así? Te pones a hablar inglés con un indio y acabas no te entiende nadie. Con un chino, que queremos saber, pero sin embargo Ángel dice en su libro que no queremos saber. Y yo, de las cosas que me sacan auténticamente de quicio, está después del Brexit. Al día siguiente del Brexit, la BBC entrevistó a Nigel Farage, y Nigel Farage tuvo la desvergüenza de decir extrema derecha inglesa, para que que todo lo que había dicho durante la campaña electoral sobre lo que había que pagar a la Unión Europea, de tal, que todo era mentira, y lo dijo así de claro, que él lo sabía, pero que en fin, que para la campaña le venía bien
y que estaba muy contento. Yo, aquella entrevista, o sea, me daba ganas de entrar, o sea, no entré en la televisión, dentro de la televisión a pegarle, porque al fin y al cabo no iba a pegarle, iba solamente a romper la tele, pero aquello me indignó. Pero pese a eso, vemos otra vez a Nigel Farage, ahí en Reino Unido, con manifestaciones ayer de tal, se supone que va a ser el que va a ganar, que uno de los partidos más fuertes, porque están otra vez la extrema derecha en ese sentido. Entonces yo no entiendo qué es lo que pasa, o sea, estamos dormidos, porque para eso necesitamos la inteligencia artificial, porque estamos ya perdidos. ¿Dónde estamos los humanos? Es que no lo entiendo. Yo empalmaría eso con lo que veníamos hablando. Es más barato, es más barato estupidizar, como decías. O sea, si lo que queremos es asimilar la inteligencia artificial con la natural, a lo mejor es más barato estupidizar la natural antes que tener que investigar mucho para hacer más vista la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mundo es complejo, el mundo es difícil. O sea, la gran acusación que le han hecho a mi libro es que es complejo. Sí, es complejo. Es que es un libro de geopolítica, es un libro sobre el mundo. ¿Qué quieres? ¿Que sea simple? O sea, es que no puede ser simple. O sea, puede estar escrito con más amabilidad o con menos, pero no puede no ser complejo, porque la realidad es compleja. Bueno, es mucho más fácil vivir en un videojuego, en una película, porque fluye, porque tiene sus límites, porque por muchos personajes que pongas en un videojuego, pues al final pues, tienes los que hay. Y tienes que darle una coherencia. ¿Y qué más quisieras tú? Los juegos de rol, que el sueño de cualquier diseñador es que hubiera infinitas posibilidades, pero nunca las hay. Con lo cual es mucho más cómodo vivir cuando el relato está limitado, cuando no tienes posibilidad de salirte de tu zona de confort. Y el mundo te obliga a salirte de tu zona de confort. Por eso es más fácil hacer como que te crees las mentiras. Por eso es más fácil aceptar por la mañana una declaración y a mediodía otra, y por la tarde una tercera distinta, absolutamente incompatibles entre ellas, porque es más fácil seguir dentro de la ficción. Es mucho más fácil vivir en una ficción que vivir en la realidad. O sea, es más fácil ser Trump que ser una persona normal. Es más fácil ser seguidor de Trump sin darle más vueltas a lo que dice. Es más fácil que la bolsa suba, baje o haga lo que tenga que hacer en función de sus declaraciones, sin plantearte nada más, que estar aplicando un espíritu crítico a lo que está diciendo. Por eso tengo un jefe y amigo que dice: con Trump hay que aplicar la regla de las 2 semanas. O sea, tú lees siempre las declaraciones que hizo hace 2 semanas, porque las de hoy te la va a cambiar. O sea, tú dices las que hizo hace 2 semanas y a ver la coherencia que ha habido desde entonces, ¿qué ha sobrevivido de eso desde entonces? Y con lo que haya sobrevivido ya, pues con eso te quedas como que por ahí pueden ir los tiros. Lo que está diciendo esta mañana para esta tarde no te sirve. Lo que dijo hace 2 semanas a lo mejor. Claudio, ¿por qué hay tanto follón con el programa Mitos de Anthropic? ¿Es verdaderamente muy peligroso? ¿Qué significa? ¿Por qué se ha montado ahora este pollo con mitos? Es que yo lo primero soy es muy que inculta. O sea, no sabemos, tenemos que estar en Anthropic para saber los detalles, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Y, por ejemplo, Anthropic va a salir a bolsa. Oye, como estrategia de marketing es buenísima, ¿no? Tengo algo tan bueno que no te lo puedo dar. Solo se lo voy a dar a ti, que eres amigo. Ya sabéis que Estados Unidos ha decidido no dárselo a las empresas europeas, ¿no? Sí, ha llegado. Ha llegado hoy. Ha llegado hoy. No, no, por fin. Una versión. Eso es una cosa, ¿no? Bueno, esto no se lo podemos dar a cualquiera. Luego, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, en el lenguaje ya empezamos a entender para qué sirve. Y ya hemos averiguado que nosotros no pensamos con un modelo de lenguaje grande, ¿no? Pensamos de otra manera. Es decir, que nosotros
no buscamos la siguiente palabra porque es la más probable, sino que como está configurado esto dentro de nuestra cabeza funciona de otra manera. Mezclamos nuestra experiencia con nuestras convicciones, pero no necesariamente decimos lo más estadísticamente probable. Yo puedo decir otra cosa, ahora improbable, me he parado a posta, ¿vale? Y vais a pensar, no es probable, pero algunos estaréis pensando, ¿qué va a decir? No, pensamos de otra manera, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Pero hay ciertos ámbitos, la inteligencia artificial de este tipo funciona bien si hay una métrica, si hay algo contra lo que puedas medir. En el caso del lenguaje, la métrica es muy limitada para lo que nosotros somos capaces de hacer, que es esta idea de cuál es la palabra más probable. Sí. Esto es lo que hace, ¿no? ¿Vale? Pero, y ahí, yo insisto, yo soy un poco escéptico en el camino. Ya sabéis que Estados Unidos está apostando por hacer modelos más grandes y más grandes, porque piensa que por ahí, por ese camino, se llega al santo grial. El santo grial se llama la inteligencia artificial general, AGI. ¿Y cómo se llega? Pues echándole más madera, ¿no? Más chips de Nvidia, con centros de datos más grandes, entrenando modelos con más millones de parámetros. Y yo pienso, que no soy un súper experto, pero estoy en línea con muchos otros que piensan que por ahí, pues sí, un poquito mejor, ¿no? Pero no es como se llega a eso. Pero si tú coges esa métrica, esa forma de medir, si te aproximas o no a lo que buscas, hay otros campos en los que funciona muy bien. Por ejemplo, ¿en cuál funciona muy bien? En el campo del software. El campo del software, tú quieres escribir un programa que haga una cierta cosa, pues hay una métrica que es, ¿la hace o no la hace? Pero déjame decirme una cosa. Sí. La calidad de lo que tiene por el medio es horrenda, pero hay una métrica que es, pero yo te he pedido que me escribas esto de esta manera, me lo escribes sí o no. Luego ya, si miras lo que el código que hay por ahí, puede ser espantoso, pero te lo hace o no te lo hace. Entonces, es un sistema que funciona muy bien para buscar vulnerabilidades, porque no consiste más que en probar, oye, a ver si le hago esto, y si le hago lo otro, y si le hago lo de más allá. Entonces, porque si logro entrar en el sistema es que tiene una vulnerabilidad, si he logrado cambiar algo, entonces es por lo que están encontrando, digamos que hay una búsqueda de modelos de negocio, porque el modelo de negocio de que lo utilicemos para que nos conteste es un modelo muy poco sostenible y que no da los números, el coste de la energía, entrenar más modelos, comprar más chips. Hay una burbuja que en algún punto no hay espacio para todas estas compañías. Entonces forma parte para mí, que sí, que encuentra vulnerabilidades, pero forma parte de una búsqueda de modelos de negocio y en una operación comercial. Pero están los dos lados, lo que quería decir. Entonces, al buscar las vulnerabilidades, ¿qué es lo que hace? ¿Destrozar la otra empresa en la que está? O sea, bueno, digamos, Darío Modei te dice, no, se lo da a las empresas para que, es cierto, si os habéis fijado, todo vuestro software se ha actualizado en la última semana. La última semana, 2 semanas, el sistema operativo de ordenadores, de móviles, todo te ha dicho, el Office, no sé qué, todo de compañías norteamericanas forma parte del marketing. Anoche actualizó el Mac. Sí, todo, ¿no? Y pone importantes actualizaciones de seguridad. Tienes que hacerlo, te conviene hacerlo, todo. Te iba a decir, lo de la inteligencia artificial en general, eso cuando sea más inteligente que un humano, que 10 humanos, que 1000 humanos, es que es una carrera sin fin, es que es ridículo. Darío Modei dice que es que tienes una sala llena con las mentes más brillantes y le puedes preguntar cualquier cosa. Eso es. ¿De qué tamaño la sala? Porque puedes hacer una sala más grande. O sea, ¿cuándo se acaba esa carrera por la inteligencia artificial general? ¿Quién lo decide? Es curioso porque el Claude Mythos sale también al poco tiempo de que tuviera la disputa con el Pentágono. Claro. Y de repente el Pentágono se replantea si puede romper o no con Anthropic. O sea, en esta un poco lógica de los... Pero en eso del Pentágono, a ver, ¿hay de verdad armas que pueden, armas que son autónomas y que pueden actuar de forma autónoma, de forma letal? Aquí el experto está al otro lado, al lado izquierdo de la mesa. Pero sí, la respuesta es básicamente sí.
Quiero decir que, pero también hay unos grises. O sea, ya están tomando decisiones autónomas, ¿o no? Sí. Ya se están tomando decisiones autónomas. Ya no hay un humano que diga, venga, que mata a esta persona o no la mata. No, ya no hay. Los drones ya Mientras esté en esta zona o tal, lo matas. Y eso es. Y está, o sea, eso ya hemos se está cruzado- utilizando ampliamente en Israel, por ejemplo. Ucrania. Y en Ucrania. Sí. Ya hemos cruzado una línea roja. Sí. Y una vez que hemos cruzado una línea roja, Y además es que como no la cruzas. ¿Cómo que como no la cruces? No, es que una cosa es aquí, otra cosa es estar en el frente cuando o te matan a ti o es al de enfrente. Pero hombre, que maten a un dron no es lo mismo que me maten a mí. No. Es que el dron te pueda proteger a ti de que te maten o no. Entonces, la velocidad de decisión a ver, se empieza. El escenario más fácil es si te viene algo volando a 3 veces la velocidad del sonido y haciendo virajes con 9 fuerzas de gravedad, con 9 Gs, le puedes disparar. No te preocupes, que si había alguien dentro, está muerto. Vale. En todo lo demás, siempre hay la posibilidad de que haya un humano. Pero es que ahora mismo se está buscando incluso que haya un humano. Es que se está tomando decisiones. En Israel se están tomando decisiones en las que el humano tiene 20 segundos para decidir si se acepta un blanco o no. No es del todo autónomo porque te dejan 20 segundos de media, o sea que habrá veces que te tomes 30 y veces que te tomes 5 segundos. Pero ahora mismo ya hay armas que las sueltas y le dices, vete a destruir cosas. los drones. Drones. Los drones son Drones, pero no solamente de los que vuelan, de los que navegan. Y hay sistemas también de cibernéticos. ¿Y esa tecnología podemos controlarla o ya una vez que la has hecho así ya no hay forma de darle la vuelta? Porque eso es lo que decías tú también. Lo bueno es que se le acabara la batería en algún momento. Claro, sí, pero y cuando se le acabe la batería, destruirla, la pisas. Porque si no... Sí, por eso eso es de mi tesis, digo, o lo controlas funcionalmente, diciendo qué es lo que puede hacer, o lo controlas temporalmente o lo controlas espacialmente. Esto se basa en la tecnología de las minas antipersonal. Que hay minas en Camboya que plantaron hace 50, 60 años y que siguen activas. Claro, entonces, bueno, por lo menos sabes que están en un espacio temporal. Pero no has controlado la parte en un espacio físico, pero no has controlado la parte temporal. Entonces, buena parte de la ética que se aplica a la inteligencia artificial deriva precisamente de la ética que no se aplicó en su momento con respecto a las minas antipersonal, que al fin y al cabo son pues seres autónomos. Tú la pisas y ellas deciden explotar. Claro. Son de una autonomía muy básica, pero es eso. Y lo de mitos nos lo ha cedido hoy también España. Se lo han pasado a España para que lo reparta entre algunas empresas que tienen responsabilidades con respecto a protección de infraestructuras críticas. Pero el nombre es muy curioso, ¿no? Porque otra de las cosas que digo en el libro es que podemos estar haciendo un cambio, en lugar de la Edad Media a la Ilustración o al Renacimiento, un cambio al revés, ¿no? Sí. Estamos pasando desde logos de pensar al mitos. Estamos pasando otra vez a creer en que nos va a ser solucionado todo de forma sobrenatural, esta vez no por un ser sobrenatural, sino por la inteligencia artificial que nos lo va a dar todo solucionado. Luego el nombre incluso es muy apropiado. La carrera... O sea, la carrera es muy difícil de desactivar y, por ejemplo, con las vulnerabilidades se entiende y con la elaboración del código. Tú tienes inteligencia artificial que encuentra vulnerabilidades, entonces lo necesitas solventar mañana, entonces pones inteligencia artificial a desarrollar código que las pues, solucione. Ese código no es muy bueno porque está hecho con rapidez y lo que se trata es de poner un parche a algo y ya está, lo que sea. Entonces, para hacer una actualización, cuando metes un humano, el humano dice, pero esto, ¿cómo está hecho? Y entonces necesitas inteligencia artificial para seguir seguir actualizando ese código, ¿no? Y eso es lo que no vamos a encontrar. Que una vez que compras el comienzo del proceso, es muy difícil desactivarlo. Y eso desde la parte defensiva. El que conoce tu vulnerabilidad y te pretende defender lo hará mejor o peor, pero bueno, no te está haciendo daño.
El problema es cuando ese mismo programa, esa misma vulnerabilidad, llega a conocimiento de alguien que pretende atacarte. Con lo cual, tu sistema está expuesto completamente y con él, pues todos tus datos. Es una tecnología Bueno, de es inteligencia que artificial si que se tiene dice- puerta trasera el mitos ese, al final tu vulnerabilidades las saben en el Pentágono. Sí, Y la como tiene. ahora parece que todo tiene puerta trasera, Si la tiene, te dice toda, no sabemos. Es más fácil, esto es una especie de principio, es más fácil atacar con inteligencia artificial que defenderse. Oye, estoy pensando, a raíz de lo que acaba de decir, entre las dos limitaciones que le pone Anthropic al Pentágono, no hacer vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y no utilizarla para sistemas autónomos letales, claro, no está la de detectar vulnerabilidades informáticas. claro, no está. Son esas dos solo. Claro, Son esas o dos sea cosas. que no necesita puertas traseras, se lo pueden dar por la puerta de adelante. Bueno, a ver, una pregunta más fácil. La euforia del mercado de la IoT, tú antes lo has hablado, que se están metiendo cientos de miles de millones de dólares en eso, y según tu libro, y según dice Acemoglu, en los próximos 10 años la inteligencia artificial pues no va a dar unos rendimientos mayores del 0,7%. Entonces, esto a que no va a ser tan interesante económicamente, porque si estos tipos lo único que quieren es interés, porque todo les mueve el dinero, van a seguir invirtiendo, o al final el mercado va a reducir a unos, o cómo funciona esto. Mira, para esto el ejemplo chino puede ser útil. En China, en el coche eléctrico, pues de las 150 compañías que hay en coche eléctrico, están operando en pérdidas a lo mejor ahora mismo 120, 130, ¿no? Si las que no están en pérdidas son 4, ¿no? Entonces se trata de aguantar hasta que seas uno de los supervivientes, ¿no? Los juegos del hambre, pero en versión compañía, y entonces te quedas con el mercado. Eso es lo que estamos viendo. Que va a explotar esa burbuja, eso lo digo todo clarísimo. ¿Cuándo? Ya veremos y veremos a ver quién se lleva por O delante. sea, tú lo tienes claro que va a explotar. Sí, en el sistema chino, la diferencia está en que en el sistema chino forma parte del diseño del sistema. Oye, yo pongo a competir a las compañías hasta quedarme con unos campeones nacionales que son... Estoy seguro, ¿por qué esta compañía? Oye, porque ha sobrevivido en las condiciones más duras. Eso es muy coreano, el juego del calamar. Es Sí, exactamente. bueno, lo del juego del calamar es una- brutal, sí. ¿Por qué este? Pues porque, oye, hemos puesto aquí. Porque ha sobrevivido. Claro. En cambio, en el modelo un poco capitalismo estadounidense es distinta la regla, ¿no? Oye, es el que logra echar un poco a los otros del mercado haciendo alianzas. Bueno, son formas distintas de jugar. Y aquí en Europa, pues siempre hemos tenido campeones nacionales elegidos, así a dedo, ¿no? Vamos a hacerlo, a construirlo, pero... Ángel, tú dices que China investiga y aplica, y que sin embargo Estados Unidos pues únicamente solo se dedica a investigar, que aplica poquísimo, y citas por ejemplo aquí que solo el 11% de las organizaciones está teniendo éxito al aplicar la IA para mejorar sus relaciones con los clientes, y que IBM habla de que solo un 25% de los proyectos consiguen los resultados esperados. Es decir, que pues también si no dan, o sea, si la IA no da los resultados esperados, si no se aplica en condiciones y encima económicamente tampoco es rentable, ¿por qué tenemos esa locura con la IA? ¿Para quién no es rentable? Para Peter Thiel vale ahora 17.000 millones de dólares. Elon Musk, no sé cuánto. O sea, sí es rentable, entre otras cosas porque está habiendo unas inversiones cruzadas entre esas ellos, empresas. sí, es que, Pero es que el 92% del crecimiento del PIB de Estados Unidos del año pasado está basado en esa economía Eso, circular claro, que se sí, monta en claro. torno a la IA. A la IA. ¿Cómo te quedas fuera de eso? ¿Tú vas a renunciar a un dividendo o a un incremento de patrimonial en bolsa del 30% al mes simplemente porque sepas que no va a ningún lado? Pues no, tú te subes en la burbuja hasta que reviente. Claro,
en Estados Unidos están subidos en esa dinámica, yo creo que más de mercado, que un poco lo que decías, que es crecer a costa de y crecer económicamente. ¿Que revienta la burbuja? No pasa nada, yo sigo teniendo 17.000 millones. A partir de aquí ya empiezo yo otro negocio que no tenga nada que ver con la inteligencia artificial. Tú cuando vas a Estados Unidos sientes que existe la tecnología, pero no sientes que vivas en la tecnología. Cuando vas a China sí sientes que vives en la tecnología. Oye, eso es muy bonito y tienes razón. Eso tienes razón completamente. O sea, cuando uno mira la distribución de riqueza, son los que están en la parte de arriba los que incrementan su patrimonio con la revalorización de acciones en los mercados financieros. Y son los de la parte de abajo los que lo hacen vía salarios. Entonces, no hay mucho más que explicar. O sea, en Estados Unidos esto es también algo que va a contribuir a aumentar la desigualdad. Eres accionista de una de estas compañías. Los rendimientos del capital y del trabajo o sea, la proporción entre ellos es una K absoluta, o sea, divergen completamente. Cada vez trabajar es menos eficiente. Bueno, tú dices que el libro lo has escrito en parte por de Aldous Huxley, pero parece que nos quedan 2 telediarios para ese mundo feliz, ¿no? Porque según dices aquí en la página 400, dice que nos queda prácticamente una década, según el tipo el Mo Gaudat, que dice la superinteligencia o la IA general habrá superado con mucho las capacidades humanas, posiblemente incluso de toda la humanidad en su conjunto, y habrá sido programada por otras máquinas sin apenas participación humana. Esto en 10 años, chicos. Así es que yo creo que nos debemos ir todos de copas, porque la verdad lo veo un poco... O sea, que nos vamos a ir de copas, eso está claro. La ventaja es que no tenemos que invitar a la IA a las copas. Pues yo ya con esto os dejo a vosotros que preguntéis, porque la verdad me parece muy fuerte. A ver. Ya saben, demuestren su inteligencia. Yo lo que quería es preguntar, ¿eres coronel ya no en el ejército? ¿Estás en la reserva? Estoy en la reserva. Claro. Coronel del aire. Del ejército, del aire y del espacio. Pero eso es como si fueras general, es nada más. Con respecto a los de tierra, sí, efectivamente. Pero como aquí hay varios generales del ejército del aire, pues con ellos estoy en paridad. Yo tenía aquí una pregunta que no quería hacer para no cerrarlo así de parte muy negativa. A Claudio, ¿tú crees, o a ti, a los dos, la inteligencia artificial la estamos utilizando en Ucrania, ya hemos dicho, en Irán, en Taiwán, la cosa está. Y esto, pues al final, con esos 10 años que tenemos y sabiendo que las armas van a ser autónomas, ¿vamos directamente a una guerra nuclear? No mientras mantengamos nosotros la decisión. El problema es que mucha gente lo entiende mal. Lo he dicho antes, que a la inteligencia artificial se le pregunta y en 25 ocasiones ha dicho a la guerra nuclear. Claro, luego está el que tú aprietes el botón o no. Y que le hagas a Trump tampoco es muy difícil, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos, el criterio, ¿no? Pero es un criterio social. El problema es que pensamos que lo peligroso de la inteligencia artificial es que sea ella la que apriete el gatillo. Y eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que tome la decisión y después tú aprietes el gatillo, porque si tú aprietas el gatillo basado en la decisión que ha tomado la inteligencia artificial, te conviertes en un chivo expiatorio de la decisión que ha tomado otro. Entonces, lo importante es que tú estés en todo el ciclo de decisión. Llega un momento en el que la decisión está tomada y le puedes decir a la máquina: dispara. Dispara en el momento que sea más oportuno, pero dispara porque yo he decidido que hay que disparar. Eso lo dice 007 en un momento dado, está hablando con Q, ¿no? ¿Te acuerdas la escena esa del museo? Dice, puedo hacer más daño, le dice Q a 007, puedo hacer más daño con mi ordenador desde mi cama en pijama antes de mi primera taza del Grey que tuve en un año sobre el terreno. Dice, entonces, ¿para qué me creéis? Dice, porque alguna vez hay que apretar algún gatillo. Dice, o no apretarlo.
es muy difícil saberlo cuando estás en la cama en pijama. Claro, pero eso te da pie a pensar. Lo importante no es quien aprieta el gatillo, lo importante es quien toma la decisión de apretarlo. Y ahí es donde tenemos que mantener la agencia humana, que tanto nos cuesta, porque eso implica responsabilidad. Tenemos una pregunta por aquí. Gracias. En ese sentido, y por la parte, digamos, primaria, la inteligencia artificial, en lo que son fuentes humanas de inteligencia, ¿qué labor está llevando o hasta qué nos puede confundir a la toma de decisiones de ciclo interno? Bueno, la inteligencia artificial lo que está haciendo sobre todo es correlar todos los datos que hay. Ahí intervienen dos factores fundamentalmente: que los datos que le estés introduciendo sean correctos y que el algoritmo que está manejándolos sea coherente en sus conclusiones. El problema es sobre todo en cuanto a los plazos, en cuanto al ritmo. El tempo de las operaciones ahora mismo es fundamental. Y nos pasa con las decisiones en inversiones en bolsa, ¿no? Con los famosos crashes esos que hay de repente, que baja la bolsa un 10% y se recupera 5 minutos después ese 10% porque había habido un error en los algoritmos. El problema es que si eso lo haces en la guerra, ese 10% de bajada y luego de subida, la subida es imposible porque te los has cargado y eso ya no tiene remedio, ¿no? Con lo cual, creo que ese es un buen ejemplo para darte cuenta del peligro que tiene el mantener esos ritmos. Pero es que en Wall Street están las empresas de inversión están físicamente acercando a Wall Street, al edificio de la bolsa, físicamente acercando sus centrales para que la latencia, el tiempo que tarda en llegar, sea menor, porque estamos hablando de microsegundos, de nanosegundos, en los que yo invierto y le gano 2 centavos a esa inversión. El mantener un ritmo de máquinas en un entorno humano es peligrosísimo. Y además, aquí se introduce otro tema y Loreto lo trata, Loreto Barrios, la doctora Loreto Barrios, escribe en el libro, igual que Fernando, Rafael también, es no solamente el tiempo que tienes, sino la introducción de ruido blanco. Yo voy mucho en transporte público, es muy raro ver en un vagón de metro a alguien que no va con el móvil en la mano pasando vídeos. Este tiempo lo podríamos estar empleando, por ejemplo, en una cosa muy útil como es aburrirse. O leer, pero a ver, o reflexionar sobre lo que has leído. ¿Cuándo nos paramos a reflexionar sobre lo que hemos leído? O sea, ya no es solamente la saturación de datos que nos proporciona ese tiempo de las operaciones de la inteligencia artificial, sino que además el ecosistema del que hablabas antes, que se ha construido en torno al uso de la inteligencia artificial, el resto del tiempo nos lo mantiene ocupado con ruido blanco que nos impide, no nos engaña, pero nos impide clarificar nuestras ideas. La técnica de estar tan ocupado que no tienes tiempo de pensar es una técnica, por ejemplo, China utiliza, ¿no? Estar corriendo todo el día por un lado que no tienes tiempo de pensar, ¿no? Forman parte un poco del diseño del sistema. Pero quería decir una cosa. O sea, el problema, tal como lo veo yo, la cuestión es esta. Todo el mundo tiene ya modelos de inteligencia artificial que intentan anticipar las decisiones del otro. O sea, que tú eres blanco y tienes un modelo que no solamente tiene todos los datos de negro, que es el enemigo, sino también tienes modelos psicológicos integrado toda esa información para intentar anticipar. La pregunta es, ¿qué sucede si tus modelos te dicen que la decisión de negro va a ser atacarte en una cierta... Ese es el problema. Ese es el problema. Porque entonces, ¿qué haces? Le das, supera un cierto umbral, le das la capacidad de decisión para que antes de que te ataquen... Ese es el problema real. De ahí los ataques preemptivos, no los preventivos, preventivos, que son anticipatorios, tienen la capacidad para hacerme daño, con lo cual se la voy a quitar. El de Google, Eric Smith, tiene un paper por ahí, publicado hace un año, en el que dice que
si tú sabes que el enemigo va a tener la inteligencia artificial general, que yo no creo que vaya a pasar ni en 10 años personalmente, yo no creo. O sea, que Pues ahí dice que sí, que 10 años. Yo creo Dice que no, El señor ese, Mo. yo creo que no, pero eso no quiere decir que no tenga un impacto tremendo en nuestra vida y en nuestro trabajo, ¿eh? Hay que distinguir las dos cosas. Pero la teoría de este hombre es que si tú sabes que el otro va a tenerla, vas a hacer un ataque preventivo. Porque si la tiene, y es una cosa que antes has comentado, no, la idea que hay en muchos círculos es una idea de supremacía. Si tú llegas a la inteligencia artificial general, es una ventaja que no pueden recuperar los otros. Lo explico nuevamente con un ejemplo. Tú tienes a esas mentes más brillantes metidas en una... ¿no? Sí. Y nadie las tiene, tú eres el primero en tenerlas. Entonces, ¿qué pregunta le harías? Pues una pregunta muy razonable de hacer en ese escenario es ¿cómo hago para estar siempre por delante de los demás? ¿Cómo hago para anticiparme? De tal manera que hagan lo que hagan los otros, si tú tienes toda la capacidad de pensamiento y toda la información, bueno, puede ser un escenario. Eso es esa no sé, búsqueda de la supremacía, no deja de ser una locura, impulsa lo que estamos viendo. Pero es un juego en el que se supone que si llegas a la meta, ya no importa, para los demás da lo mismo que lleguen o no lleguen. Peter Thiel ese parece que es supremacista a tope, ¿no? Es lo que iba a decirte ahora, precisamente. Es que no tiene por qué ser un Estado. Es que ahora mismo hay empresas capaces de, cuando tienen todos tus datos, cuando tienen todos los datos de todo el mundo, a lo mejor pueden prescindir de un Estado o manipular precisamente la política de un Estado. Esto, Ángel, en la Academia General del Aire, ¿sabes? Nosotros nos entrenábamos con esto de estar siempre ocupados con algo, nunca tenías tiempo para hacer nada, y entonces estamos ya curados de espanto. Pero si empezabas con un avión, has contado de esos que iban chiquichi con la tela y Sí, no sé sí. A ver, Fernando. Habéis apuntado el tema de que la escuela, la mayor preocupación en teoría es formar el espíritu crítico. Luego pasa lo que pasa. Pero por lo que apuntabas tú, Georgina, con el uso de la inteligencia artificial y la pereza, creo que hay que recuperar también la voluntad. Claro. Porque cuando se dispone de capacidad de voluntad, la inteligencia artificial se convierte en un instrumento que te da el trabajo hecho, que te permite mejorar. Yo esta mañana he tenido una experiencia concreta, teníamos una tertulia literaria con una novela y el ponente ha dicho: yo preparé mi ponencia, hice mi exposición y luego la metí en la inteligencia artificial a ver qué me mejoraba. Dice: coño, me descubrió algunas cosas que yo no había pensado decir o que incluso no sabía que las decía en mi análisis, y ahora le he mejorado. Y he mejorado mi trabajo. Entonces, la inteligencia artificial en los niveles que nos estamos moviendo ahora te facilita. Yo comparo como hace 40 años que tenía la enciclopedia británica en nuestra profesión, frente al que no la tenía una ventaja colosal. Evidentemente. Porque ibas a la británica y te facilitaba unos datos que los demás no tenían. La inteligencia artificial causa una impresión de potenciar tu creatividad, porque este es el conocimiento que hay en general y tú tienes, por mucho que hayas estudiado, una parte de conocimiento. Entonces, si eres capaz de hacer las preguntas apropiadas, mejoras. Claro, encuentras. Pero la inteligencia artificial actual es incapaz de salir del círculo, o sea, no va a crear cosas que no existen, ¿no? Ahora había una discusión, ¿no? Porque ha ayudado a probar una conjetura matemática, pero digamos, no ha descubierto nada nuevo, no ha encontrado un nuevo teorema ni nada, sino que era fácil relativamente probar si esa conjetura se sostenía o no se sostenía. Era como mitos, de alguna manera. Era una vulnerabilidad, exacto. Luego había el uso de la inteligencia artificial. Dice: los radiólogos ya no tienen futuro. Y alguien decía: bueno, sí, pero el radiólogo, el médico, es importante por lo menos para echarle la culpa. Exacto. Eso es lo que decía yo antes con respecto a lo de apretar el gatillo. O sea, el que toma la decisión sin haber juntado los elementos para tomarla
y ha analizado esos elementos, al final va a ser el responsable y va a ser al que se le eche la culpa, por mucho que la decisión la haya tomado la máquina. Yo mis alumnos podría hacer examen. Sabéis que se está vendiendo más papel, porque una manera de arreglar el problema es, pues vuelves a los exámenes con papel, ¿vale? Ya está. Entonces se vende más papel porque hace falta para los exámenes. Yo, que no me gustan los exámenes, porque no me gustaban, mis alumnos sigo pidiéndoles que hagan trabajos. También les pido que en clase tengan que presentar continuamente y trabajar en grupo, con lo cual ya lo sé de sobra, ¿no? Lo que saben y lo que no saben, pero en el trabajo yo llego a la conclusión de que no podemos explicar el resultado, podemos explicar el proceso que está relacionado con el pensamiento crítico, pero tu idea de voluntad me gusta. Yo les pido, y soy honesto con ellos, les digo, mira, antes yo sabía lo que un alumno de máster en un trabajo podía hacer. Ahora, con la inteligencia artificial, el nivel que espero es McKinsey. Y si no, chicos, entonces no os engañéis, vais a trabajar más de lo que trabajabais antes. Y quiero ver el anexo con todo el prompt engineering. Y os voy a poner la nota por el prompt engineering. Lo otro ya entiendo que tiene que ser perfecto. Entonces, el resultado es que ellos trabajan más y yo, porque me tengo que leer unos trabajos infinitos. Pero bueno, o sea, no quiero decir que sea la mejor solución, pero que es posible. Lo que no se pueden hacer las cosas igual que se hacían antes. Ángel. Sí, yo voy a hacer una pregunta de antes de la inteligencia llamada artificial, porque voy a aprovechar que tenemos aquí a un militar. Me preocupa mucho más que la inteligencia artificial gente como Trump. En ese sentido, cuando la crisis de los misiles en Cuba, si entendí yo bien la historia, los generales querían disparar las ojivas nucleares y les frenó Kennedy. A mí la pregunta que te quería hacer es, si ahora este loco quiere disparar, ¿le van a parar los generales? Hay muchos contrapesos. O sea, no lo puede hacer solo, ¿no? Y hay mucho de relato en si fue Kennedy el que le paró o no. Claro. Creo que la última frase del libro es: no me preocupa una inteligencia artificial 1000 veces más inteligente que un ser humano, me preocupa un humano estúpido a cargo de esa inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que asegurarnos es que haya contrapesos en las decisiones de los humanos. Pues vamos, ¿Puedo decir una cosa antes de que sea militar? Me invitaron hace unos meses a hablar de estos temas, pero poniendo una película. Y entonces la película que eligieron fue Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. No solamente no ha envejecido nada, sino que es visionaria. Sí. Recomiendo verla ahora. Y está ese proceso justo del que hablaba. Sí. Bueno, tú has debido de ver como 300 películas para escribir el libro, ¿no? Cito unas cuantas. ¿Cuántas? Un montón. Dale a la película. Y canciones también, ¿no? Sí, por ejemplo, la de canciones y todo. Strawberry Fields, ¿no? Sí, Oye, pero sin embargo no citas esta. No. Hay otra que describe muy bien el proceso de toma de decisión, que es El ojo en el cielo, que es un dron que tiene que bombardear, no sé si en Afganistán o en Irak, tiene que bombardear una casa donde hay unos terroristas, pero hay una niña vendiendo pan en una esquina. Sí. Y entonces es una película de 1 hora y media en tiempo real en la cual están un jurídico, un general y un político tomando la decisión de si se bombardea o no se bombardea. No os voy a hacer spoiler, pero la niña acaba mal. Hoy día podrían bombardear una escuela entera. Guillermo Rojo. Pues sí. Incluso podría ser que la hubieran bombardeado. Así es que, bueno, pues si no hay más preguntas, pues ahora nos iremos a tomar un vinito, que nos lo tenemos merecido. Ay, perdón, tú tenías una pregunta, sí. Rafael Sí, por Monterde, supuesto. que participa también, escribe también en el libro. Tienes un minuto, porque Margarita, si no, nos lee la cartilla. Se puede contestar con monosílabos. Sí. ¿La singularidad tecnológica es un mito o no es un mito? Yo, para mí, sí. Yo no creo en ella. Bueno, ya está. No hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas Eso no quiere gracias. decir que la tecnología no tenga la posibilidad de hacer nuestras vidas mejores.
Y también que hay muchos interesados, no ha salido en la conversación, está el transhumanismo, obviamente, está detrás, está en tu libro. Sí. Sí. Y hay mucho interés no ya en ricos y pobres, sino hay un interés, creo que es real, no es ninguna conspiranoia en incluso dividir la raza humana, ¿no? Los que se pueden permitir el lujo de aumentarse y los que no se lo van a poder permitir. Creo que hay algo de eso, ¿no? La película Elysium, si la habéis visto. Sobre las citas también. Bueno, el libro hay que leérselo, ¿eh? Es un libro complejo, ya lo hemos dicho al principio, pero hay que leérselo. Así es que muchísimas gracias a los dos, ha sido un Muchísimas placer. gracias a vosotras. Gracias a todos.